Pues este World Café de la ciudad complutense de Madrid, este proyecto Mujeres con S, en el que lo que estamos intentando es concienciarnos de la importancia de esas mujeres que inspiramos a otras mujeres o esas mujeres que nos inspiran. Ese equipo que se crea a través del proyecto de la mentoría de este Banco Santander, y alguien que tiene mucho que ver y que además tiene mucho que decir en este banco es su vicepresidenta, Isabel Tocino. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anne? Estoy encantada de verte en vivo y en directo y de escucharte también a ti. Te voy a confesar que a mí no me hace mucha ilusión tenerte cerca, porque al fin y al cabo tú has sido una mujer pionera en muchas cosas, pero quizá la más importante, la que todos te reconocemos en tu carrera política, es que fuiste la primera ministra de Medio Ambiente, que ya han pasado 20 años y entonces no era tan normal. Ahora sí que hay muchos, se habla mucho de medio ambiente, pero una mujer en medio ambiente y además a la cabeza de un ministerio como este, yo supongo que para ti también fue un gran reto en ese momento, ¿no? Tienes toda la razón, Anne. La verdad es que ser pionera es cuestión de edad. Porque en aquella época, y yo tengo ya muchos años, con 26 nietos, imagínate, la realidad es que había que romper brechas y saltar barreras permanentemente, ¿no? Sí. Pero fue una gran ilusión, muy complicado, levantar el primer Ministerio de Medio Ambiente. Tú lo acabas de decir, 25 años se cumplen ahora. Y es verdad que ni siquiera entonces yo podía pensar, con lo importante que era, tener esa conciencia ambiental, empezar a educar a la gente ambientalmente, no me podía imaginar que hoy en día es la clave para cuidar realmente el planeta, nuestro cuerpo, absolutamente todo, el desarrollo sostenible. Es decir, han avanzado estos 25 años que parecen muy lentos, pero se ha consagrado. Y en este momento no hay una inversión, no hay una acción de una empresa que no pueda tener esa parte de responsabilidad para hacer las cosas no solamente en beneficio propio, sino efectivamente de cara a cómo los impactos son positivos. ¿Cuántos hijos tienes? Pues he tenido 7. La pequeña se nos fue al cielo y la verdad que nos ha ayudado muchísimo desde allí, pero los 6 que viven han dado guerra y se portan bien. En general, son personas, como yo digo, Anne, equilibrados. Siempre lo importante no es ser ni los primeros ni los últimos, ver que la familia va funcionando con ciertos equilibrios, y me parece que eso ha sido para mí tremendamente positivo. Me he escudado mucho en ellos, a lo mejor si hablaran ellos tienen una impresión de que a lo mejor su madre ha estado más encima de lo necesario en ocasiones, pero he procurado educarles pues como me educaron a mí, en lo que me llamaban libertad responsable. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras, pero responde de tus actos. Y me imagino que ahora, no sé si tienes pareja o no, yo no sé de tu vida, pero cuando miras a tus hijos, o bien de la mano de tu pareja, o tú sola, los miras y dices, algo se habrá hecho bien. Pues mira, yo he tenido la suerte de pensar, porque nunca hay ninguna pareja, ningún matrimonio perfecto, pero llegué a la conclusión de que era mejor inclusive cultivarle las manías que le iba conociendo para que no me cogiera otras. Y eso me ha funcionado. Y llevamos 47 años de matrimonio, con el mismo. Con el mismo. Y no me entonces aburro. cuando miráis a esa familia bonita, pensáis, está bien hecho. Está Pues bien mira, hecho, ¿no? con mucho hecho diferencial, porque hay veces que no crees que son del mismo padre y de la misma madre. Yo siempre digo que para mí la familia ha sido y es la mejor escuela de participación, de democracia, en el sentido de que tú estás con ellos, les estás escuchando, aprendes a escuchar, aprendes y les enseñas a tener criterio. Hay muchísima diversificación en caracteres, en temperamentos, en afinidades, en sus oportunidades, y eso para mí ha sido un entrenamiento. Hoy que hablamos del reskilling y del upskilling, pues yo todavía hoy lo sigo haciendo. Y el mindsetting también, porque te tienes que ir haciendo Tienes todo. toda la razón. Madre mía. Pero es muy positivo, de verdad, es muy enriquecedor. Yo a todo el mundo le aconsejo. Ahora vamos a hablar de tu faceta en el Banco Santander, que me parece un valor importantísimo que tiene esta entidad, ¿no? Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar del mundo de la política, un poco más por encima, pero sí considero que es importante hablar del papel de la mujer en el mundo de la política. ¿Tú crees que las mujeres aportamos algo especial, una visión distinta con respecto a los hombres en la forma de hacer política, o es muy parecido y es todo muy igual? Yo te veo a ti, al natural, te veo en un programa y digo, pues está como en el cuarto estar de su casa, y eso capta a la gente. Cuando eres natural, sé tú misma, le digo yo siempre, cuando hago coaching o hago a las mujeres mentoring que te piden y tal, digo, sé tú misma lo primero, no te compares con nadie. Ya, lo que pasa es que tú eres una mujer muy especial. Anne, yo creo que la vida te da oportunidades. Yo me siento, como tantas mujeres, muy privilegiada. Somos de esa todavía minoría, lamentablemente, de mujeres privilegiadas que tuvimos unos padres que nos dieron la oportunidad de estudiar. Y eso
en aquellas épocas era muy potente, incluso de estudiar idiomas. Entonces, claro que te ha abierto puertas. Por eso yo sigo peleando muchísimo. Mi gran batalla de siempre ha sido, y si quieres logro, pues hay que seguir trabajando, pero ayudar a muchísimas mujeres a ser verdaderas profesionales de éxito, pero sin renunciar a la maternidad, si quieren ser madres, y sin ni siquiera posponerlo. Las carreras van llegando, no llegan de repente, hay que irlas haciendo poco a poco, las carreras profesionales. Pero la edad de los niños, esa compatibilidad de poder estar disfrutando cada momento. ¿Cómo se hace eso, Isabel? Porque está complicado hoy en día. Pues, ¿y cuándo ha sido fácil? En mi época los hombres colaboraban menos. Yo tengo yernos ahora que les veo mucho más proactivos. Sí. Yo sé que en el Banco Santander sí que hay una política de intentar acompañar a las mujeres para que no puedan dejar de hacerlo, incluso a los hombres, estamos hablando de familias, ¿eh? Pero es complicado, las instituciones, las empresas, no está montada la sociedad para que una familia pueda desarrollar su carrera profesional y además criar un hijo como tiene que ser criado, cuidado como se merece un niño, ¿no? Tú me preguntabas antes qué aportaban las mujeres en la política. Mira, estás hablando de la gran empresa que es el Banco de Santander, que es, ¿qué te voy a contar del Santander? Soy consejera independiente y por lo tanto parece que tengo que ser crítica, pero es que es una crítica absolutamente positiva y te voy a decir, la dirige una mujer. Ha habido un antes y un después, Anne. Es decir, no ha jugado a ser hombre. Pero lo dice todo el mundo, fíjate, ¿eh? Es que es así, es que ella quiere que las políticas corporativas sean las que ella ha vivido en su propia experiencia, también con 6 hermanos. Es decir, quiere que la gente se sienta a gusto, que vaya motivada al trabajo, que tenga un propósito. Y eso es lo que realmente hace a la gente ser creativa, crear equipos, confiar en los equipos. Entonces, esos son de donde salen los principios de conducta que te hacen sentirte a gusto. Y no te digo que todo el mundo vaya saltando y bailando el lunes por la mañana a trabajar, porque tampoco es eso. Pero llegas allí y ahora lo hemos notado mucho con el teletrabajo. No ha costado a la gente cuando das la oportunidad de volver con las medidas de seguridad, porque el español especialmente, somos muy sociables y echábamos en falta esa especie de lenguaje no hablado, de que te tomas un café, de que subes en el ascensor. Como yo digo siempre, Anne, los buenos días van a la cuenta de resultados. El cómo entres en el ascensor y sonriendo, eso va a la cuenta de resultados. Pero esto que has dicho es una tontería y es muy importante, lo de los buenos días, la actitud con la que tú vas al mundo, ¿no? Total, eso ha sido fundamental y yo creo que no por imponer ni por ser una impostura por tu parte, es natural. O sea, que si un día te duele el zapato y te duele la cabeza, o te has peleado con tu marido, o tienes un problema, no pasa nada. Seas jefa o seas indio, que te pregunten, no pasa nada, somos humanos todos. Y a mí eso me ha ayudado mucho, incluso en los momentos en que la resiliencia, que tanto se habla ahora, te falla, porque somos humanos y hay días que no tienes ganas de sonreír. Y sin embargo, siempre piensas que el otro tiene otro problema mayor. No sé, esa actitud como de apertura, de servicio, que yo digo que hay que llevar siempre, no para hacer todas las guardias, ¿eh? O sea, servir sí, pero que no se toquen todas las guardias. Hay que saber diversificar y que también cada una asuma su responsabilidad. Y en el banco se practica. Hay mujeres que se han reinventado durante esta pandemia, Isabel. Se han encontrado que podían hacer otras cosas, también pues, por motivos familiares, pues, que su pareja, su marido, quien sea en casa, de repente pues, ha tenido que cambiar porque no tenía trabajo. Y hay muchas mujeres que han encontrado de su vocación un trabajo también, ¿no? Y esto es muy bonito, también como la mujer tiene esa capacidad de tirar para adelante, ¿no? La verdad es que es otra de las características nuestras, que no te paras nunca. Primero, sueles poner mucho el foco. Es muy importante tener un foco. Siendo tú misma, ten un foco. ¿Dónde me encuentro? ¿Cómo me siento? Y ese foco te lleva a decir, ¿y de mayor dónde quiero estar? ¿Qué me gustaría? Y eso es lo que te hace que haces un poco lo que decía mi abuela, de la necesidad virtud. O sea, eso es lo que toca, ¿no? Pues ser tú la más optimista dentro de la casa, que anda que no ha costado. Porque claro, yo me he acogido en una edad donde no tenía niños que me salían en la pantalla por detrás, pero ha sido heroico. Y mujeres profesionales que tenían que seguir trabajando en el día a día o que tenían mala relación en su casa y se intensificaba todo eso. Me parece que son las verdaderas heroínas que se ha felicitado y piropeado mucho a los sanitarios, pero a las mujeres muy especialmente, porque convivir todos los días en espacios complicados, en ambientes pequeños, con niños que entran en la pubertad, cada uno con su hecho diferencial, esto cuesta, ¿eh? Y con los maridos que es que tampoco son capaces de asimilar estos cambios. Se consideran siempre muy suficientes y dicen, pues coge tu ordenador y mañana a casa.
Entonces la culpa parece que es tuya, ¿no? Entonces, Tenemos que tomar nota de todo lo que se ha hecho y qué cosas hay que mejorar, porque si esto vuelve a suceder o si la mujer decide teletrabajar, que también pues tenga también ese apoyo por parte de quien corresponda, ¿no? Empresas, instituciones. Ha venido para quedarse ya mucho del teletrabajo, porque nosotros en el banco lo estamos haciendo, ¿no? Es decir, es muy importante que tengas las medidas todas de seguridad. Es decir, hoy en día vivimos en una sociedad que lo que más necesita es confianza. Entonces, que tú tengas confianza en tu puesto de trabajo y que te sientas valorado y te sientas motivado para ir porque lo que estás haciendo se tiene en cuenta, te lleva también a ser más creativo, y para eso necesitas mucho el hecho presencial, porque solamente en una pantalla, en el plasma, como decían, te inspiras menos, ¿no? Sí. Este lenguaje que ves en la gente. Sí. Pero dicho esto, el tener la flexibilidad sin que te pongan mala cara porque no estás calentando la silla hasta las tantas, es muy importante para ellas y para ellos. Y esto, una vez más, Ana Botín ha sabido hacerlo. El flexiworking fue de las primeras medidas que se tomaron en el banco para hombres y para mujeres, negociadas, a qué horas te puedes ir, cómo hacemos, y esto ha sido realmente positivo para que la gente, o sea, el mejor talento lo retienes de esta forma, porque se sienten que haces compatible lo incompatible, y cuando no discriminas al hombre y a la mujer, esto funciona. Te estoy mirando y digo, wow, es energía pura. Se lo comentaba antes a las compañeras del Banco Santander. Esta mujer, y casi me atrevo a preguntarte, ¿qué desayunas? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos cosas también que son importantes porque tiene que ver con una disciplina y con un... No, ahí me pillas. ¿Sí? Sería para pasar página. A ver, ¿cuántas horas duermes? Tengo, Quiero saber. fatal, poquísimo. Ahora ya duermo un poquito 6. más, pero yo he dormido de 4 a 5 horas siempre. Siempre. Porque le he querido dedicar mucho tiempo a mis hijos, a mi familia, hablar con ellos, escucharles. Eran tantos que a veces hasta me hacía fichas de los amigos porque se me olvidaban. No, mamá, que esa es la amiga de fulanita. Entonces me hacía una ficha para saber, ¿sabes? Entonces le he dedicado muchísimo tiempo a la familia porque ha sido mi mejor currículum, ¿no? Entonces intentaba que no se notara, cuando mamá estaba en casa estaba con ellos. Muy bien. Y luego ya por la noche es joven. Yo aprendí a utilizar la noche cuando estudiaba. Claro. Y entonces me parecía que un examen lo tenía que trabajar la noche anterior. Así que si alguien tiene en su listado de correos electrónicos a Isabel Tocino, muy probablemente recibirá un correo que se haya escrito a las 4 de la mañana. Bueno, eso ya me enseñaron mis hijas, porque yo, claro, las tecnologías me he los puesto envíos, ¿no? Y me decían, mamá, pareces una friki, no saben lo que era la palabra friki casi. Claro, Ya no lo hago. Programar para... Ya no lo hago. Claro. Intento respetar sábados y domingos. Quienes me estén escuchando verán que a veces se me va. A veces no, claro. Pero hay que respetar el tiempo de los demás. Ahora, se lee muy bien por la noche. Yo leo mucho. Soy una gran leona de informes, de muchas cosas. O sea, me parece... quiero pensar lo que opina sobre esto un señor que vive contigo desde hace 47 años. Mi esposa, desde luego, si es que no duerme, no me deja dormir por la noche. Mira, ahora que no me escucha, tiene mucha gracia porque dice, cuando alguna vez me quejaba de que no me ayudaba, que no sé qué, te quejarás de cómo hago de señor de tocino. Y eso te dice todo en un hombre, en España. Qué bonito, pero porque qué eres bonito, tú normalmente quien tienes que ser señora de... Sí. Y entonces, que él me dijera eso como diciendo, me estoy midiendo, o sea, no me pidas más. Eso lo hace más señor. Y eso yo creo Sí. que hemos tenido la posibilidad de llevar vidas, yo digo a veces que vidas bastante paralelas, un poco como lo de Plutarco de vidas paralelas, sí, que funciona, porque nadie anula la personalidad del otro. A mí eso me ha funcionado. Yo si hubiera tenido un hombre que me hubiera querido dominar y controlar, lo cual no significa que no escuche, me gusta escuchar y analizo las cosas que me dicen. No, claro. Pero, y con tu marido, que se supone que es la persona que tienes más cerca y que más te quiere, pero me ha respetado en ese sentido, me ha dejado hacer. Claro. Y eso me ha permitido seguir a su lado. Vale, si duermes poco, pero cuéntame, ¿qué comes? ¿Qué deporte haces? ¿Cómo cargas las pilas? No, yo creo que la naturaleza ha sido muy generosa. Me ha dotado sin más. Sí. Generosa o no, así soy, ¿me entiendes? Pero mira, como muy mal. Esto no lo debo decir porque siempre hago propósitos de tengo que andar, tengo que beber agua, tengo que no sé qué. Y siempre digo, me tengo que apuntar a un programa. No, si no es cuestión de programas. Y fíjate que tengo una fuerza de voluntad que es una de mis grandes características. Sí, se te nota. Además. O sea, de lo que no se sabe se aprende. No serás la mejor, pero por lo menos puedes ayudar a otros. Entonces, échasle horas, por eso digo lo de la noche. Me das una noche por delante y algo te puedo contar al día siguiente leyendo. Pero en el tema de la alimentación, un desastre, porque me gusta mucho el azúcar, soy muy golosa. No se puede decir, pero
Entonces, yo los tengo desayunos... muchas ganas también de saber cómo te programas el asunto del delegar, el delegar en el equipo, porque yo sé que tú haces mucho hincapié en esto. Solas muchas veces creemos que tenemos y podemos, pero es bonito delegar y es importante incorporar nuevas opiniones y hacer equipo, ¿no?, a la hora de trabajar. Pues yo lo intento, de verdad, y lo intento en la medida en que lo empecé desde pequeña con mis hijos. Yo trabajaba siempre y necesitaba utilizar sus talentos y sus capacidades delegando, y entonces les ponía encargos. Sobre todo cuando entré en política, mis hijos tenían un encargo cada 15 días, desde la que ponía el papel higiénico en el cuarto de baño porque no alcanzaba más allá, hasta el que tenía que ocuparse de otras cosas, los arreglos de la casa, lo que fuera, ¿no? Y esto me funcionó. Según las capacidades de cada uno, cada 15 días cambiábamos, y eso después, cuando he tenido que dirigir equipos, no sabes la creatividad que se genera, la motivación que se genera. Yo empecé desde la facultad, que lo tenemos aquí cerca, y la verdad es que era una gozada entrar en seminarios donde la gente era mucho más creativa porque se sentían protagonistas. Eso te iba a decir, porque lo mismo pasa con los niños. Si tú piensas que no lo van a hacer o que lo haces tú más rápido, pues al final no enseñas un camino. Y te voy a decir, muchísimas mujeres en la facultad primero, en la Junta de Energía Nuclear, éramos 2 nada más, pero nos apoyábamos las 2 que para qué, cuando empecé a trabajar allí, recién terminada la carrera. Desde luego, cuando he tenido responsabilidades en consejos y demás, he estado muy apoyada por mujeres. Además, son creativas como no te puedes imaginar. Es lo que tú dices, se reinventan permanentemente. Y hemos tenido equipos muy buenos, directoras generales que tuve en el ministerio. No te puedes imaginar lo gratificante que es. Y sobre todo, que pasan los años, yo eso ya puedo mirar para atrás, si ya tengo nietos, ya hablo de tercera generación, que te encuentres gente por la calle. Por ejemplo, yo tengo una hija que es celíaca y cuando esta nació, pues creé una fundación para los padres de los niños celíacos que entonces no se sabía lo que era el gluten, ¿no? Entonces, lo gratificante que es la gente que luego te ha escrito, que luego me he encontrado, ¿no te acuerdas, tal, no sé qué? O sea, impresionante. El que te dice por delante, nunca te votaría, cuando estaba en política, nunca te votaría. Dice, pero es que me encantó, ¿te acuerdas cuando hacíamos tal cosa de recetas, de no sé qué? Eso es lo más gratificante que te puedes encontrar, ese espíritu de colaboración. Y es porque das protagonismo a la gente, que te dirijan un día a una reunión, de cuándo se empieza y cuándo se acaba. Eso las mujeres lo bordan, lo bordamos. Te voy a pedir que te mojes un poco porque me lo pones muy bien, lo de nunca te votaría. Yo tengo la sensación de que ya no hay políticos como los de antes. Esto es una frase que se está repitiendo últimamente, ¿no? Ha habido políticos con mucho carisma, de todos los colores y, como decimos, de todas las ideologías. Nos falta enamorarnos de nuestros políticos para confiar en ellos, para apoyarles, para pedirles, para sugerirles, para exigirles, para agradecerles. ¿No te da la sensación de que nos falta un poco esa fe en...? Yo creo que cuando las cosas se profesionalizan demasiado, cuando la política se ha profesionalizado demasiado, es todo un poco fake. Es decir, hay personas que siguen siendo naturales, que no les importa pues si me río así o si he dicho esto, pues rectifico. Vuelto a decir, las mujeres nuevamente, no tenemos ningún complejo en decir, oye, perdona, es que me he equivocado, y rectificar. Totalmente. Y entonces esa naturalidad recupera la confianza en el político. Ahora recientemente lo hemos visto también, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Y se vota por encima de siglas, se vota a personas. A personas. Y yo creo que esa es la situación. Cuando yo te decía al principio que siempre aconsejo, sé tú misma, lo vuelvo a reiterar también aquí. No estés pensando siempre si me van a votar, si no me van a votar, si le caigo bien a este, si voy... Sé tú misma. Y como te decía antes, si un día no puedes, oye, pues perdona, oye, estoy espesa. Otro día, mira, es que estoy tan intensa que me tienes que perdonar. Y esto te capta la gente. Totalmente. Es lo bueno. Bueno, ¿qué te voy a contar si tú eres una maestra de eso? No, se nos mete en el cuarto de estar de nuestra casa, no quiero decir desde cuántos años, por tu naturalidad. Sí que intento modelar lo que me gusta de la otra persona. O sea, si yo te veo a ti y veo que eres una persona con arranque, con fuerza, con determinación, digo, ¿cómo? Y no busco la forma de hacerlo igual, sino qué hay en mí que tiene ella que yo puedo todavía sacarlo más hacia afuera, ¿no? Porque si te lo veo es que yo lo
lo tengo en algún lado y quiero tenerlo, ¿no? Entonces intento también fomentarlo de alguna forma, ¿no? Qué bueno. Y en este caso te voy a pedir también que hay muchas mujeres que nos están viendo emprendedoras, jóvenes también en el mundo empresarial, ¿por qué no decirlo? Mucha mujer ejecutiva, o igual no, igual es una mujer que está en un entorno más rural, en un huerto ecológico, vete a saber. Recomendación de libros, fíjate, porque eres ávida lectora, libros que les pueden acompañar en su proceso de desarrollo profesional, o bien porque son novelas sin más inspiradoras, o bien porque son libros importantes de tener ahí. Así que... Pues yo no sé cuánto de tiempo van a tener esas mujeres hoy para leer muchos libros. Bueno, quizá estás dada de alta en algún portal interesante de leer artículos. Yo les diría, para empezar, que intenten ver hoy en día muchísimo qué asociaciones de mujeres hay en su entorno. Ah, mira, muy bien. Me parece tremendamente positivo lo que aprendes en una asociación, como tú decías antes, para ver cómo te superas en aquello que no tienes y para ver cómo ves ejemplos que dices, yo esto no es lo mío, ¿comprendes? O sea, no mimetizarte con el ambiente, pero yo sí que digo que hay que hacer mucha comisión de auditoría, mucho autoexamen permanente, ¿sabes? Pero sin pasarnos, que las mujeres nos gusta. Eso es verdad. ¿Cómo La nos autoestima gusta? tiene que ser primero Eso que es, la auditoría, sí, porque sí, somos demasiado autoexigentes, autoexigentes. ¿verdad? Sí. Sí. Y eso nos lleva a estar tristes, por otra parte, sí, sí. porque siempre es, ay, esto no lo dije en una reunión, ay, con lo que yo... No, no te martirices más. Y también otro consejo que les doy siempre, no te vayas a la defensiva, nunca te presentes en una reunión, toma nota. Ah, pues mira, sí, pues... Y a la siguiente ya ves lo que sí y lo que no. Pero no entres en una reunión, oye, perdona, ¿cuántas veces no hacemos eso las mujeres? Perdona, ¿puedo hablar? ¿Cómo que perdona? Si vas a aportar muchísimo. Entonces, son una serie de consejos que yo no sé, tú también lo estás haciendo muchísimo con muchas mujeres, pero capacidad de mentoring que hay en cantidad de empresas o en cantidad de entornos, o sea, saber cómo te ve el entorno también, porque no es como te veas tú te puedes creer la mejor o la peor, y es muy importante en esa auditoría que yo te digo, cómo me ve el entorno, porque si tienes el foco, yo querría llegar ahí, de mayor quiero ser, me gustaría, tienes que saber con qué instrumentos cuentas, cómo te ve el entorno, para ver qué posibilidades, y luego siempre contar con alguien. Yo siempre digo, no he tenido tanto mujeres role model, porque a lo mejor en mi época, con la comunicación más escasa, no teníamos redes sociales, pues llevaba menos, pero yo sí que diría que ha habido 3 hombres, sobre todo, que a mí pues me han acompañado en el camino muchísimo. Primero, me enriquecieron muchísimo con su talento y me acompañaron y me regalaron su tiempo. Primero mi padre, porque ya cuando empiezas a las mujeres y profesionales, admiramos casi más a los padres. Me he encontrado cantidad de mujeres que te hablan siempre de su padre como referente. De hecho, en estos encuentros les tenemos muy en cuenta, porque hablan de la madre, pero también mucho del padre. Es como un rol que tienes ahí de decir, porque quieres ser profesional, porque tienes capacidad y quieres ser como él, que tu madre no trabajaba a lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo primero. El segundo, para mí fue muy potente en la política. A mí me ha pasado en la vida unas cosas que no aconsejo que a las mujeres les hagan ahora. Y es que yo digo que hay que levantar la mano, hay que tener mucho networking, hay que tener visibilidad. Y yo, en cambio, por las circunstancias de la vida, me fueron llamando. A mí Manuel Fraga me llamó, pero luego le saqué mucho jugo. Y la verdad es que 16 años le dediqué a la vida política, dejando mi carrera profesional, que estaba en la Junta de Energía Nuclear. Y después fue Emilio Botín. Ha sido como un reestructurarme nuevamente. Yo no había estado nunca en banca. Y sin embargo, sigo siendo consejera independiente, pero yo tengo tanto agradecimiento, decías tú antes, es que tengo tanto que agradecer lo que he aprendido, desde toda la crisis financiera que yo viví ya en ese consejo de administración, no he parado de aprender todos los días. Entonces aconsejo siempre que se busquen algún referente, mujer o hombre, con el que puedan estar cerca, preguntarle y tomar nota, como tú decías antes, ¿no? Sí. Eso es muy positivo para avanzar, más que a lo mejor un libro que lo coges y el niño llora o tienes que salir corriendo a la compra, no lo sé, ¿no? Pero no digo que no haya que leer, pero no hay que dejar las noches en blanco tampoco. No, ya te veo yo que tú quieta no estás, ¿eh? Quieta, madre mía. Oye, y otra cosa importante también es que estamos en un entorno de mentorías. Yo sé que tú eres mentora en este proyecto de Mujeres con S, te mentoriza alguien, y si no te mentoriza alguien, ¿quién elegirías para que te mentorizara en este momento de tu vida? Digas, ay, me gustaría esto que tengo en mente, que me acompañara en este proceso en 5 o 6 semanas, fulanito o fulanita.
Pues a mí ahora mismo una persona, gente joven, o sea, tú misma que tienes una experiencia del mundo muy potente, me gustaría también escucharte, después de que me has escuchado y me conoces, cómo me ves tal. Yo tengo el enorme privilegio, vuelvo una vez más, a la familia, que son muy distintas mis hijas, y sé que cuando vas a entrar un poquito tan, mamá, eso no puede ser ni un síntoma de depresión, te dice una, ¿no? Las hijas además nos calan, ¿eh? ¿Cómo? Vaya. ¿Cómo? La otra, estuviste ayer un poco, claro, como tengo tantas, he tenido 6 chicas y un chico, esto también marca, Hombre, ¿comprendes? hombre. O sea que la gente joven, sobre todo la gente joven, Sí. no quiero gente que ya haya pasado. Qué bueno, ¿eh? Esto que dices, ¿eh? Porque muchas veces no tenemos fe en las personas más jóvenes porque pensamos que no tienen experiencia y tienen una visión preciosa, ¿eh? Bueno, Preciosa. yo he aprendido todo desde Y esa las... pregunta también de la curiosidad que te decía, ¿no? No saben y de repente te rompen el esquema con una pregunta que dices, pues esto no lo había pensado, ¿no? Claro, indica mucha humildad, porque claro, cuando tienes una trayectoria de vida, como yo digo, una mujer muy privilegiada, que el mundo se te ha abierto, has tenido barreras, sí, pero las has ido superando y demás y todo, llega un momento en que esa humildad de decir, todo lo que me queda por aprender, y Anne, el mundo está completamente... no te digo que en plena reconstrucción, porque esto es nuevo. Totalmente. Lo hay que reconstruir, Totalmente. hay que tener unas bases sólidas de criterios, de sentirte, como decía al principio, como tú seas, para no querer copiar todo, porque entonces vas a ser una mala copia, siendo tú misma, pero esa adaptación, ese reinventarte que decías al principio, me parece tremendamente positivo, y eso te lo da la gente joven, Totalmente. con experiencias muy distintas, de cómo yo he educado a mis hijos, a cómo veo la educación de mis nietos en los colegios y en todo, es que nada tiene que ver. Hoy nacen ya con el iPad o con el no sé qué, tienes que frenar al niño, ¿no? Es decir, es una situación... Solamente me da pena no tener 20 años menos, porque me parece apasionante este Pues mundo. yo no sé si me da pena o me da un poco de inquietud pensar cómo es Isabel Tocino ya, ahora, imagínate si ahora tuviera 20 años menos, es que es un terremoto. Ha sido un placer enorme tenerte porque contagias entusiasmo, contagias pasión por lo que haces y excelencia también, porque esto es importante, no se nos olvide, las cosas hay que hacerlas con pasión, pero bien hechas. Con mucho rigor profesional, sí es verdad. Para ser creíbles, no la que más habla, pero sí la más escuchada. Digo siempre también. Anne, para mí sí que ha sido un placer. Muchísimas gracias y una vez más también a Mujeres con S, que es un proyecto de una envergadura que celebro mucho, que lo vayas conociendo y que lo conozcan tantas mujeres. Sí, está dando mucho que hablar y que sigan, que sigan. Gracias, Isabel. Gracias, Anne.